Muy bien, damos inicio a la sesión. Hablamos del párrafo, esto es un tema muy interesante. El texto se elabora a partir de ideas o bloques del pensamiento. Estamos hablando o hemos tratado en esta serie de sesiones acerca de la redacción académica formal, con un lenguaje formal, un contexto de las ciencias sociales específicamente, o bien de las ciencias naturales también, pues donde no puede quedar nada a la imaginación, nada a la interpretación objetiva, sino más subjetiva, perdón, más bien con objetividad. Y entonces podemos reconocer básicamente un párrafo a través de su estructura, pues que inicia con mayúscula y al final hay un punto, pero en medio del párrafo hay ideas que se conocen como oraciones y cada oración tiene una estructura y cumple una función. La estructura del párrafo pues viene siendo, esto lo habíamos visto la semana pasada creo, como una introducción. La estructura del párrafo viene siendo pues más extensa, menos extensa, eso dependerá de la profundidad del tema que se esté abordando o que se esté tratando en el párrafo. Recuerden que cada párrafo cumple la función de hacer un tema, ¿sí? De desarrollar un tema. Y entonces es justamente lo que vemos aquí, párrafos muy extensos. No es recomendable hacer un párrafo exageradamente extenso, aunque no hay una uniformidad, un criterio sólido, estandarizado acerca de la extensión del párrafo, pues se ha consensuado, pues dependiendo del tema, que para un contexto académico, un párrafo es entre 6 y 12 líneas en fuente Arial 11 o Times New Roman 12. Esas dos fuentes son las que les voy a dejar como referencia. Times New Roman 12 y Arial 11. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un párrafo es demasiado extenso, lo conveniente es que se subdivida, porque es muy probable que cuando se empiece a hacer muy extenso el párrafo, ya se esté abordando otro bloque u otro subtema dentro del discurso. Vamos a irnos rápidamente porque hoy quiero hacerlo más práctico. Ustedes, bueno, lo habíamos visto, consideraciones, una idea nada más. No se desarrollan 4 o 5 ideas dentro de un párrafo, es una idea. De esa idea, pues esbócela, amplíela, matícela, de ejemplos de la misma idea, ¿sí? De ejemplos explique, ¿de acuerdo? Muy bien, la extensión del párrafo, la intención comunicativa, eso ya lo habíamos visto, vamos a pasar rápidamente. Aquí hay errores comunes del párrafo, lo habíamos visto la semana pasada. Oraciones párrafo. Es decir, nunca hay un punto. Desde que inicia la primera línea hasta la 10ª línea no se vio más que el punto y final del párrafo. O mejor dicho, el punto y final, ¿verdad? Porque iniciamos un párrafo de punto que tiene puntos y seguidos. Eso sería lo ideal, que los párrafos tengan puntos y seguidos. Hay dificultad para cohesionar. ¿Por qué se presenta esa dificultad? Y aquí rápidamente voy a hacer la presentación de un punto que se llama marcadores del discurso. Vamos a ver acá. Le voy a dar este adelanto. Vea. ¿Cómo construimos un párrafo sin cita de autor? Estamos dentro de la fase de redacción, entonces no estamos aún abordando lo que es norma Zapa y la citación de los autores. Por lo tanto, vamos a ver nada más a manera de adelanto la construcción de un párrafo sin cita de autor. Usted está observando acá, por ejemplo, en este recuadro que representa una cuartilla. Una cuartilla es la denominación que se le da al papel de una cara, generalmente en tamaño carta, tamaño estandarizado carta, sobre el cual usted va a escribir. Ese es el nombre que se le da a ese formato, cuartilla, lo que comercialmente se conoce como un papel tamaño carta de una de las
de las caras, ¿de acuerdo? Entonces, la construcción del párrafo, aquí está viendo usted la cuartilla. Bueno, entonces empezamos a tejer la primera línea. Generalmente la primera línea tiene lo que es una oración principal. Y esta oración principal que usted ve por acá es la que va a dirigir todo el párrafo, todo su discurso. Todo lo que usted va a hablar en el párrafo tiene relación con la primera oración y se sigue escribiendo, ¿verdad? Se sigue escribiendo, hace la primera oración con un punto y seguido. Se sigue escribiendo y llega a hacer otra oración, por supuesto. Tiene que poner su respectivo punto y seguido. Pregunto, ¿me voy dando a entender, estimados y estimadas, hasta dónde voy? ¿Sí? ¿Estoy dando a entender lo que representan estas líneas y estos puntos? ¿Pueden indicarme, por favor? Sí. ¿Sí? Bueno, vean a ver ahí en pantalla para que tengan una idea más amplia aquí. Bueno, vamos a ver si eso no dificulta en la presentación, no ven lento ahí. El video, como les digo, estoy en una conexión secundaria de internet, es que el internet acá de línea me está fallando, entonces me conecté con mi teléfono, ojalá eso no me provoque alguna falla ahí, un retraso de la señal o interferencia. Muy bien, usted sigue escribiendo, ¿verdad? Viene y escribe la siguiente oración, que puede ser más o menos extensa. Miren, una oración no puede pasarse de 3 líneas. Aquí, cuando ya toco la tercera línea acá, ya la oración empieza a extenderse, entonces ya hay que ir pensando en el punto y seguido, ¿de acuerdo? Yo he visto trabajos que tienen oraciones de 5 líneas, no es correcto. Oraciones de 4 líneas, no es correcto. De 3 líneas hasta el tope es lo más exagerado que puede ser una oración. De 3 líneas, es decir, inició acá en esta línea, la segunda línea, y en la tercera línea hasta acá tiene usted el punto. Acá todavía pues es válido en un nivel así exagerado, como cuando usted llena un envase hasta la punta del tapón, ¿verdad? ¿Me explico? Cuando pues el contenido pues aguanta. Sin embargo, ya de 4 líneas, 5 líneas ya no es válido. Usted sigue escribiendo, pone su puntito. Miren aquí, como usted ya tomó la tercera línea desde acá, entonces ya tiene que ir pensando en el punto. Sigue escribiendo. Bueno, acá lo que ve es el inicio de otra oración, pero ve una pequeña pausa seguida de una coma. Esta coma indica que debe introducir en la siguiente oración a través de un conector del discurso o conector textual. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué les estoy hablando. Esta es la misma oración, ¿sí? Inicia usted con su conector de discurso, sigue su oración y termina en su punto, ¿sí? Continúa otra oración. Miren cómo se van estructurando las oraciones dentro de un párrafo. Punto y seguido, sigue con la otra oración. Acá utiliza un punto y coma, porque aquí utiliza usted una frase de transición. En esa frase de transición, usted va a exponer la siguiente idea según la función. Contrasta la idea, agrega más ideas, expone un orden lógico de las ideas, ¿de acuerdo? Y luego viene lo que se conoce como un inciso, ¿sí? Y el inciso va delimitado por el punto y coma del lado pues, de primero y por la coma después. Y ahí terminamos de su oración. Muy bien. Lo que usted ve es lo siguiente. Con el número 1 usted ve una oración principal, que esta debe ser simple. Aquí está contenida la idea central de todo el párrafo. ¿De acuerdo? Acá. Inicia nada más su párrafo con una oración simple. Mientras más corta, más chilera. Miren cómo les estoy hablando a ustedes en lenguaje coloquial. Es un chapinismo ese, ¿verdad ustedes? Más genial, ¿sí? Más estética el párrafo, más cohesionado y más directo, ¿sí? La oración simple, mientras más corta, mejor. Vamos a ver, ¿cómo le voy a poner un ejemplo acá? La economía de Guatemala está afrontando
una crisis. Punto. La economía de Guatemala, el sujeto, la economía de Guatemala. Predicado, está afrontando una crisis. Sujeto, verbo, complemento. La economía, sujeto, verbo, está. La economía de Guatemala es el sujeto, está es el verbo, afrontando una crisis. Ese es el complemento. ¿Ven? Cuando usted inicia o va a centrar la idea de un párrafo al inicio, debe ser una oración simple. Una oración que no se adelante a exponer algo que quedaría para las siguientes líneas. ¿Me explico? La economía de Guatemala está afrontando una crisis porque el gobierno es muy corrupto y no está tomando acciones. No, eso dígalo en otras oraciones. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? En la primera oración usted de su párrafo va a decir: la economía de Guatemala está afrontando una crisis. Punto. Este déficit en la distribución del presupuesto de los recursos puede obedecer a múltiples razones. Punto. Por ejemplo, coma. Aquí está la coma. ¿Ven cómo yo ya por inercia me voy yendo yo en tejer el párrafo? ¿Ven cómo es que esto poco a poco va tomando un poco de sentido a manera que nosotros vamos practicando? Y entonces tenemos la oración simple. Luego tenemos una oración secundaria. La oración secundaria puede ser coordinadora o subordinada. Bueno, ¿qué quiere decir con esto, Misael? Por favor, no nos confunda. Sencillo. Una oración coordinadora es aquella que puede leerse fuera del texto. Por ejemplo, escuchen. Yo creo que voy a tener la necesidad de abrir Word ustedes. Voy a abrir Word acá. Porque yo les dije que iba a ser práctico esto. Vamos a aumentarle un poquito. Bueno, dejémosla ahí. Arial, les dije yo. Miren que ese es un tipo de fuente que yo utilizo y me gusta mucho, el Arial Nova Con. Lo utilizo en 11. Entonces, sigamos hablando de la economía de Guatemala. La economía de Guatemala. No sé si ven, logran ver el texto ahí para quienes tengan teléfono. En la computadora se ve bien, pero no sé cómo ven ustedes el texto. ¿No está muy pequeña la letra? ¿Pueden indicarme, por favor, si ven el texto bien o está muy pequeño? Sí se logra ver. Muy bien. Muy bien. Y luego pues tenemos, esta es la oración principal. Bien. Lo estoy haciendo así práctico. Para ustedes inédito, espontáneo, para que tenga ese impacto. Porque yo tengo preparados aquí algunos ejemplos, pero pues no sería tan impactante, pienso. Voy a ocultar eso para que no les haga ruido a ustedes. La economía de Guatemala afronta una crisis sin precedentes. Bueno, vamos a hacer ahora una oración coordinadora. Una oración coordinadora es aquella que puede leerse fuera del texto. El panorama económico mundial se proyecta especialmente sobre las economías emergentes y las economías. El panorama económico se proyecta sobre emergentes en América. ¿Ven? El panorama económico, miren cómo me voy extendiendo. La primera oración fue corta y la segunda se está extendiendo un poquito más. Y así a medida que yo voy enriqueciendo las ideas, voy a necesitar de más recursos. Acá, por ejemplo, tengo dos sujetos. América Latina, economías emergentes, el panorama económico.
tengo más sujetos, ¿de acuerdo? Entonces, ven cómo me estoy extendiendo. Esta frase que ustedes por lo voy a agrandar un poquito más aquí. Esta idea, esta oración que se está viendo por acá, se le conoce como oración coordinadora, también como oración independiente. ¿Por qué razón? Usted extrae el texto y se lo lee a una persona y le va a entender perfectamente. Usted le va a decir a la persona, oye, escucha esto. El panorama económico mundial se proyecta especialmente sobre las economías emergentes en América Latina. Y un economista le va a decir, sí, tiene razón. Y le va a dar una serie de opiniones y va a conversar con usted. Pero todo parte de esta oración, que es una oración que puede extraerse del texto, que guarda relación con esta, porque estamos hablando de la economía de Guatemala. Estamos haciendo un párrafo que va de lo particular a lo general. Eso es un párrafo inductivo, un método de razonamiento, ¿verdad? Entonces, un economista le puede hablar sobre eso porque usted le extrajo esta oración de este párrafo. Entonces, es una oración coordinadora o también conocida como oración independiente. Muy bien. Ahora vamos a hablar voy a seguir escribiendo para darles el ejemplo. El panorama económico mundial se proyecta especialmente sobre las economías emergentes en América Latina. A su vez, la población percibe el impacto directo en su calidad de vida. Todo es inédito, ustedes. A mí me está fluyendo eso de la mente ahorita. Muy bien. Vean, hice esta otra oración. Esta oración que hice se le conoce como una oración dependiente o subordinada. ¿Por qué razón? Usted extrae esa oración y se la lee a un economista, ¿qué le va a decir? Oye, ¿de qué me estás hablando? Usted le va a decir, oye, escucha esto. A su vez, la población percibe el impacto directo en su calidad de vida. Y el economista o la persona a la que leyó le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Porque usted no puede entender esa oración si no la está relacionando con el texto que le precede o la oración que le precede. En este caso, el panorama económico mundial, y estamos hablando en este párrafo de la economía de Guatemala. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tiene usted lo que es 3 ejemplos, ¿sí? ¿Cómo va estructurado el párrafo? Oración principal, verbo, sujeto, complemento o verbo o sujeto y predicado, tal y como nos enseñaron en los primeros grados de primaria. ¿De acuerdo? Y luego viene las oraciones subsiguientes, que pueden ser oraciones coordinadoras o independientes, las cuales usted extrae del párrafo y pueden ser entendidas perfectamente fuera de. Y las oraciones subordinadas o dependientes. Esta es independiente y esta es dependiente. Coordinadora o coordinada, sí, y esta es subordinada o dependiente. Muy bien. Sigamos con la teoría. Errores comunes, diferencia de estilo, copiar y pegar, usar coma en punto seguido, ya lo habíamos visto. Acá vamos a ver. Acá, secundarias. Bueno, ahora vienen también, hay lo que vi después de la oración primaria son oraciones secundarias, que pueden ser coordinadoras o subordinadas, o bien explicativas y ejemplificativas. Vamos a esto. Explicativas y ejemplificativas. Muy bien. A su vez, la población percibe el impacto directo en su calidad de vida. Y aquí vamos a explicar qué es la calidad de vida. El impacto de su calidad de vida. Vamos a ver acá.
La calidad de vida tiene como indicadores el acceso, vamos a poner ahí la capacidad de adquisición. Entendida a priori la calidad de vida, aquí va una coma, entendida a priori la calidad de vida, que la calidad, aquí sería que la calidad de vida tiene como indicadores la capacidad de adquisición y el bienestar social. Fíjense que estoy redactando en un contexto académico, ustedes. Estoy redactando en un contexto formal de las ciencias sociales, específicamente acá en este párrafo. No estoy haciendo un párrafo narrativo, no estoy narrando, no estoy escribiendo un cuento, no estoy haciendo una leyenda. O sea, lo que estoy escribiendo acá es algo objetivo, que usted y yo podemos entender en la misma convención del lenguaje, con el mismo idioma, ¿de acuerdo? Y con todas las rigurosidades de la redacción. Bueno, esta oración que usted ve por acá es una oración secundaria explicativa, porque está explicando en realidad qué consiste la calidad de vida. Miren, no me estoy apartando de la economía de Guatemala ni de la crisis. Miren, sigo hablando de la capacidad de adquisición, que esto tiene relación con economía, ¿sí? El bienestar social pues tiene relación con crisis. ¿Ven cómo no me estoy apartando para nada del tema inicial? Bien, esta es una oración explicativa. Ahora vamos a una oración ejemplificativa. Ah, se me había olvidado. Esto que estoy escribiendo acá se llama una locución latina. En este caso, a priori, que significa entendida antes. A priori significa antes, o como principio, o previamente. ¿Me explico? Entonces, estas locuciones latinas están en círculos muy, muy formales. Es como echarse usted su paquete, ¿me explico? No lo estoy haciendo con ese afán, simplemente me salió, pero dice mucho, sí, dice mucho de una persona, porque usted lo ve en muchos libros, estas locuciones latinas, porque explican mucho, 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 con 2 o 3 palabras. Entonces, hay énfasis ahí. Y está en cursiva porque es una palabra tomada de un extranjerismo. Mire, no estoy seguro, ustedes, ¿no? Me voy a pecar en eso, pero no estoy seguro si es en cursiva o no. Pero toda palabra que va de un idioma extranjero debe ponerse en cursiva. Entonces yo, por el simple hecho de que está en latín, yo lo coloqué en cursiva. Pero déjenme corroborar ese dato. Muy bien. Repito, lo que hice acá fue una oración explicativa. Pregunto, ¿vamos en sintonía, estimadas y estimados? ¿Vamos en sintonía? Sí, solo si podría regresar a la imagen que habías puesto al mero principio, donde se dividía el párrafo con los numeritos para tomarle una captura. ¿De acuerdo? Saben que van a disponer de esta presentación también para que puedan revisar y darle pausa y poner hacer el énfasis que ustedes necesiten. Ahí está, gracias. Muy bien, eso me gusta. Me gusta porque se ve que están ahí atentos y atentas. Bueno, hice una oración. ¿Quién me puede decir qué oración es esa? ¿Secundaria? ¿De qué tipo? A ver. Lo que está subrayado. ¿Explicativa? Muy bien Luis, está en plena sintonía. Bien, una oración explicativa. Vamos ahora con una ejemplificativa. Y aquí, miren, lo voy a escribir y después les voy a reforzar la idea con la teoría, no al revés, porque a veces como que la teoría primero aburre. Bueno, entonces
Tiene como indicador de la capacidad de adquisición y el bienestar social. Por ejemplo, en la crisis del año 2008, el precio del combustible tuvo repercusiones significativas en todas las actividades, vamos a poner de producción y consumo. Miren ustedes, ya voy por la tercera línea. Ven, empecé aquí con la primera, esta es la tercera línea. Aquí por acá ya me tiene que ir sonando la campanita, que ahí tengo que ir poniendo punto. Me explico, que no puedo hacer una oración de 4 líneas. Yo aquí la voy a parar, aquí voy a dejar esto. Por ejemplo, en la crisis del año 2008, el precio del combustible tuvo repercusiones significativas en las actividades de producción y consumo. Muy bien. Oración, idea secundaria. Ejemplificativa. Se puede ver fácilmente porque dice aquí, por ejemplo. Se puede cambiar esto por... A ver, en la crisis del año 2008 el precio del combustible tuvo repercusiones significativas en todas las actividades de producción y consumo. Miren, fíjense que estoy concatenando. Miren, bienestar social, actividades de producción y consumo, ¿sí? Tiene que ver con bienestar social, capacidad de adquisición, tiene que ver con economía, calidad de vida, miren, calidad de vida por acá, población, economías emergentes. Ven que todo está concatenado. Ahora bien, si usted considera pertinente, puede hacer algún aporte, puede hacer alguna corrección a este texto que se está produciendo ahorita y con gusto pues yo lo tomo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, explicativa y allí estamos. Miren, voy a leerlo, voy a leerlo y ustedes por favor pongan atención para ver qué tal suena. Lo voy a leer en un tono así formal. Hagan de cuenta que yo soy un señor así de unos 60 años, de un gran economista y estoy haciendo una opinión. Y usted con esa voz formal me va a escuchar. La economía de Guatemala afronta una crisis sin precedentes. El panorama económico mundial se proyecta especialmente sobre las economías emergentes en América Latina. A su vez, la población percibe el impacto directo en su calidad de vida. Entendida a priori que la calidad de vida tiene como indicadores la capacidad de adquisición y el bienestar social. A saber, en la crisis del año 2008, el precio del combustible tuvo repercusiones significativas en todas las actividades de producción y consumo. ¿Ven cómo se queda uno picado para seguir escribiendo? Actualmente, y ahí se va usted, ya habla de la canasta básica, entonces usted sigue hablando de la economía de Guatemala, crisis, porque esa es su idea principal. Esa es su idea inicial, ese fue la chispa que encendió la mecha del párrafo. ¿Están en sintonía conmigo, estimadas y estimados? ¿Estoy dando a entender? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Inclusive allí, bueno, luego de actualmente y suspensivos, ¿no? Bueno, como dices tú, ¿no? Puede ir también dentro de lo que es la canasta básica, ¿no? Y posteriormente se puede llegar inclusive a los hogares de tal o cual distrito o provincia X, y es más, hasta cuánto es que gana el jefe de familia, ¿no? O los ingresos, los egresos, hasta eso se puede, o sea, va de macro a micro, eso es lo que yo voy viendo. Muy bien. Eso es lo que yo te capté ahorita, Eli. Y tenemos con eso otros 2 párrafos, ¿sí? O sea, de micro a macro, y usted aquí solamente estoy hablando generalidades. Ya viene aquí Nelly, aquí solamente está haciendo generalidades y dando las explicaciones de las ideas secundarias, ¿sí? Claro, lo que yo digo macro, porque has comenzado con la economía de Guatemala en general, Ajá. ¿entiendes? Entonces,
poco a poco vas bajando, como Claro, desmenuzando, ¿me entiendes? es Como que una... desmenuzas, y Ajá, luego actualmente ya te puedes ir, como dices tú, ¿no? A cada hogar, canasta básica, el sueldo que gana mensualmente el jefe de hogar o los ingresos, o sea, cada así, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ajá. de Claro, grande claro, a ajá, muy bien, algo así. muy bien, ese es un método de razonamiento que se llama deducción, o sea, lo que estamos haciendo aquí es un párrafo deductivo, porque puede ser al revés. Ujú, así. Podemos hablar de los sueldos y salarios, eh, que son el índice Gini, por ejemplo, la desigualdad, sobre todo en las economías pobres en América Latina. Luego nos vamos a los casos de los países con una economía la más débil, Haití, por ejemplo, El Salvador, bueno, El Salvador no, ¿verdad? ¿Qué diría yo? Nicaragua y Venezuela, por ejemplo. Y luego vamos a hablar de la generalidad de la economía de Guatemala, es decir, de lo particular a lo general. Entonces ahí estamos usando un método de razonamiento inductivo, ¿sí? Que va de lo particular a lo general. Gracias por la observación, Nelly. Muchas gracias. Licenciada Claudia, creo que también tenía una observación, una opinión, un aporte. Bienvenida, buenas noches. Hola, Lick. No, cabal, eso estaba viendo y cabal Lick Nelly lo especificó ahí. También estoy viendo que es una oración de forma ordenada, ¿verdad? Que todo va continuo. Claro, cohesión, esa es una de las características del párrafo, que es la cohesión. La cohesión. Ajá, Sí, Lick, gracias. muy bien. Está concatenado. Y la coherencia. Coherencia es que está conectado. ¿Sí? Muy bien. Exacto. Esas son muchísimas gracias. Esas pues son básicamente las oraciones por su función. Secundarias, que pueden ser coordinadoras o subordinadas. Secundarias, que pueden ser explicativas o ejemplificativas. Muy bien. También tenemos otro recurso para armar nuestro párrafo, que es el conector textual, también llamado conector del discurso. Luego tenemos un segmento de una... Miren, cuando hay una oración muy amplia se utiliza también conector del discurso, es decir, entre el 5 y el 7 es una sola oración, solo que le vamos a hacer una pausa en medio para conectarla mediante un, valga la redundancia, conector textual o un conector del discurso. Muy bien. Entonces el orden sería más o menos, bueno, veamos los números acá, el 3 sería la oración secundaria, aquí termina con su puntito. El 4 sería un conector del discurso, vean, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y el 5 sería acá un segmento primario de una idea amplia, es decir, del 5 al 7, vean, todo esto es una oración. ¿Sí? 5, 6, 7 es una oración. Entonces, la primera parte de la oración, un conector, y la segunda parte de la oración. Cuando la oración es tan rica y tan amplia que no la queremos partir y hacer dos oraciones, vamos a dejarla así, pero nos vamos a apoyar le vamos a meter ahí un ensamble, que es el conector del discurso. ¿Me estoy dando a entender, estimadas y estimados? Muy bien, entonces así sería el proceso de la construcción del párrafo, ordenado, sistemáticamente, con estas pautas. Número 1, una oración simple, lo que está acá, color grisito. De la oración simple, usted pasa a una oración secundaria, que puede ser explicativa o bien ejemplificativa. Luego pasa a más oraciones secundarias, que pueden ser coordinadoras o subordinadas. El orden de los factores no altera el producto. Puede ser primero coordinadoras y subordinadas y después explicativas y ejemplificativas. O puede ser también una coordinadora explicativa o una subordinada ejemplificativa. ¿Me explico? O sea, pueden cumplir ambas funciones, ¿sí? Pero en esta misma línea. No puede ser explicativa y ejemplificativa al mismo tiempo. Es decir, no puede ser coordinadora y subordinada al mismo tiempo. Puede ser coordinadora explicativa o coordinadora ejemplificativa. O bien subordinada explicativa o subordinada ejemplificativa. Ya les di el ejemplo. Ya lo trabajamos de una manera práctica. Si ustedes tienen dudas, me lo hacen saber. Muy bien. Luego pasamos a un conector. Y aquí voy a adelantar. Bueno, voy a seguir acá. Del conector vamos a una idea más amplia, una oración más amplia, que es tan rica, que es tan exquisita,
que no va a dar lástima despedazar la oración. Entonces vamos a apoyarnos en un conector también, con un segmento primario que sería una parte de la oración, conector, y un segmento secundario. Miren, todo lo que está acá es una oración idea, solo que es amplia, pero va a ser tan rica, como les digo, no va a dar lástima despedazarla, porque yo quiero decirlo todo en ese mismo texto, pero si hago otra oración voy a confundir al lector. Entonces voy a dejarla ahí, pero le voy a poner un su cople, un su ensamble ahí, un su conector. ¿Me explico? Bien. Voy a explicarles acá. Vamos a ver, aquí tengo en qué parte. Acá está el conector del discurso. Aquí tenía otra forma de explicarlo, permítanme. Acá está. Muy bien. Eso es lo que les estoy diciendo acá, se los dije con ejemplo. Aquí hay otros. Solo que aquí se me movió esto, ustedes. Voy a pasar a la siguiente. Lo voy a componer acá en mi computadora, usted de una vez, permita. Si es que se me movió acá esto. Ahí está. Se me movió también la flechita. Enseguida la compongo. Ahí está. Eso también se me movió. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Oración idea principal. Miren. Es una oración simple, sujeto y complemento. Ya no vamos a darle más vuelta a esto. La realidad nacional está determinada por la historia. La realidad nacional, sujeto, está determinada por la historia. Complemento. Sujeto, verbo y predicado. Aquí eso también me salió un poquito. Ahí está. Sujeto, verbo y predicado. La realidad nacional está determinada por la historia. El verbo es esta. Eso ya lo habíamos visto. Aquí están las coordinadoras. Miren. La realidad nacional está determinada por su historia. Aquí esto lo puede entender muy independiente. Lo puede entender afuera del... Se lo cuenta a alguien y le va a dar una opinión subordinada. Su desarrollo, ¿el desarrollo de qué le va a decir? ¿De qué me estás hablando? Porque es una oración dependiente, que también se le conoce como subordinada. Bien. Aquí tenemos las oraciones explicativas. Miren. Su desarrollo obedece a la interacción de la dialéctica como... Aquí estamos, obedece, está explicando. Lucha de clases. Aquí esto también se movió. Ustedes no entienden qué pasó acá. Bueno. Y la ejemplificativa, tal es el caso de los intensos emancipadores de la independencia de 1821, gestada por la élite criolla guatemalteca. Esto se me movió ustedes y me está causando ruido ahí. Bueno. Una oración ejemplificativa habla de sucesos, de sujetos y de lugares. Es decir, con algo materializado, concreto. Acá, suceso, independencia, sujeto, élite criolla y lugar guatemalteca, en Guatemala, ¿verdad? Entonces, así es como se hacen oraciones ejemplificativas. Y eso, ¿por qué se hacen oraciones ejemplificativas? Porque esto hace que el lector refuerce su idea de la abstracción de las explicaciones. Recuerden que estamos en un lenguaje formal, academicista, científico, que no es para personas de primaria, no es para gente de nivel medio, es para gente que ya está haciendo ciencia, está produciendo conocimiento. Y entonces así es la exigencia de esta calidad del discurso, así es la exigencia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos con ejemplos, dimos la idea, el concepto, pues hay que dar un ejemplo. Las leyes del universo rigen la física. Por ejemplo, el Sol tiene una fusión de helio y de hidrógeno que se proyecta. ¿Ven cómo doy la abstracción primero y luego el ejemplo? Esa es la función de una oración explicativa y una ejemplificativa. Muy bien. Aquí están los famosos acoples o coplas o conectores, no sé cómo, ensambladores. Dele el nombre que a usted le guste para hacer la analogía. Sirve de puente entre una idea y otra.
aunque suele ser un recurso muy valioso, debe evitarse su abuso. Los conectores hay que solo usarlos de vez en cuando así se requiera. Mientras no se utilice, puede utilizarse una oración idea coordinadora. A los conectores de discurso también se le conocen como conectores textuales o marcadores discursivos. Muy bien. ¿Qué son esas cosas de las cuales tanto les he dicho? Acá está. Conectores textuales o conectores del discurso. Según la función, mis estimadas, mis estimados. Por ejemplo, suman ideas. Están, además, encima, después, incluso, igualmente, asimismo. Y ya no le voy a leer, ahí los tiene proyectados. En el ejemplo de Word, vamos a... Igualmente, miren, este es a su vez, está sumando ideas, igualmente. Regla del conector. Puede iniciar una oración, puede estar en medio de la oración. Si está en medio de la oración es un inciso, es una explicación. Pero si está al inicio de la oración debe estar seguido por una coma. Igualmente, coma. La población percibe el impacto directo en su calidad de vida. ¿Me estoy dando a entender, mis estimadas y mis estimados? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Parece esto sencillo? ¿Está muy complejo? Voy a recibir sus opiniones, por favor, dígalo sin pena. ¿Les parece esto sencillo, complejo o que requiere de más atención, de práctica, de que usted revise este video posteriormente? Misael, disculpa, la última parte, por favor, que has explicado, ¿podrías reiterar? ¿Conectores? Así es, así es, así es. Muy bien. Acá este conector que está por acá, los sumativos, estos que añaden ideas, utilicé el igualmente. Estamos conectando. ¿Qué estamos conectando? Una oración con otra. Acá estoy conectando la oración principal con una oración secundaria acá. Entonces, este es el conector. Igualmente. Pude haber utilizado así mismo, pude haber utilizado del mismo modo. ¿Me explico? Este es el conector. Es esa palabrita. O en este caso que son tres palabras del mismo modo. Muy bien. Ese es el conector. Conectores de contraste. Es cuando la idea se opone. Vamos a ver acá. Voy a hablar de una idea así aleatoria, suelta, flotante, para exponer lo que es el conector de contraste. Hablando de este sueldo. La idea de bienestar implica igualdad en la capacidad de adquisición. Aquí va el conector. No obstante, es decir, que es contrario a lo que estoy diciendo. No obstante, los sueldos y salarios reflejan la desigualdad. Reflejan desigualdad. Miren, aquí utilicé otro conector en ¿dónde está el conector acá? Este es un conector de contraste. Miren, no obstante, este fue el que utilicé. No obstante, ¿ven cómo se está contraponiendo la idea a lo que yo había dicho sobre el bienestar? Lo ideal que es el bienestar, lo ideal que es la igualdad, pero los sueldos y salarios no reflejan eso.
y pues no tengo que dar mayor explicación acerca de lo que es un conector de contraste. Del mismo modo tenemos conectores de causa. Vean, a causa de ello, por eso, porque, puesto que, dado que, por el hecho de que, y ahí, miren, esos son solo uno de tantos ejemplos. Yo les estoy facilitando acá a ustedes. Permítanme. Aquí está. Este documentito donde se amplía los recursos tanto en los marcadores, los conectores. En los marcadores los puede utilizar también como frases de transición, que son los que van en medio de una oración más amplia. ¿De acuerdo? Aquí les estoy facilitando este documentito. Puede que esté desactualizado, pero para mí ha sido muy útil. En internet, ay, ni se diga ustedes. En internet usted hace lo siguiente. Usted en internet hace esto. Escribe marcadores textuales. Y le aparecen que tantos recursos, sobre todo en imágenes. Y ahí también todos los marcadores textuales. Miren. Conectores. De temporales, ¿qué tanto recurso, mis estimadas y mis estimados? De modo que no podemos andar en oscuridad cuando la luz nos quema hasta en la piel de conocimiento. ¿Me explico? Allí está entonces, le voy a proporcionar esto en una carpeta, voy a compilar la carpeta para que ustedes vayan teniendo pues actualizada la información. Que ustedes pueden descargar, revisar si les interesa, si no les interesa, pues también. En todo caso, no estoy pecando porque estoy cumpliendo con mi parte de divulgar, de promocionar esto. Bueno, 6 minutos para las 7, seguimos. Conectores textuales. Muy bien, entonces acá está. Voy a cerrar esto. Y voy a continuar con esto. Muy bien, ya saben entonces la función que tiene un conector textual. Aquí siempre se me escapa esta paletita de colores que es la que uso para ir seleccionando. Es un método ahí de creación de contenido. Cuando quieran también tengo el curso que se denomina Presentaciones efectivas y técnicas discursivas con PowerPoint y Prezi, en donde vemos cómo hacer este tipo de esquemas, infografías y algunos tips, pautas para que usted pueda persuadir a través del lenguaje corporal, gestual. ¿Explico? Utilizando estos recursos. Va a aprender a utilizar también ese. Miren, estoy haciendo publicidad a ustedes. Este programita bien bonito, miren, Prezi. Para ser innovador o innovadora. Y pues que pueda proyectarse con estilo a su audiencia. Bueno, una vez dicho esto, ahí les dejo la inquietud. Entonces, ahora sí, vámonos. Miren, esta clase la voy a dividir en dos. Porque pensaba hacerlo una el día de hoy, pero como tengo la actividad pendiente de esta semana que no se las envíe porque la voy a amarrar con la clase del día de hoy, o sea, yo esperaba que al menos se iniciara la clase del día, tuvieran ustedes la clase del día de hoy para hacer la actividad, que es una actividad muy enriquecedora a ustedes. Entonces, por favor, les voy a ir suplicando que no se la pierdan. Habíamos analizado este párrafo la semana pasada, que pues indican muchos sesgos, no hay una cohesión, no está muy confuso, deflación, precios, Unión Europea, dentro de 20 años, la economía es una ciencia exacta, los jóvenes se matriculan, está todo confuso, ambiguo, y esto crea ruido,
Y el lector inmediatamente, si sigue leyendo párrafos de ese tipo, va a tirar el libro, va a cerrar la ventana y se va a repetir de haber invertido esos sagrados minutos cuando bien hubiera leído un libro o un texto más interesante que este tipo de errores que cometemos. Aquí tengo algunos otros. Bueno, esto creo que debía haberlo expuesto al principio. Miren qué tipo de párrafos existen. Introductorios, que presentan el tema, traen la atención del lector. Ahí es donde uno tiene que capturar la atención del lector. Aquí es donde uno tiene que sentir que el lector debe quedarse en nuestro texto. Y presentar el panorama general de qué va a hablar usted para que el lector diga, me parece muy interesante, voy a seguir leyendo. De enlace o transición, acá van amarrando un párrafo con otro, tal y como el ejemplo que me dio Nelly de sueldos y salarios, la distribución distrital, por ejemplo, de la economía, cómo afectan los distritos, departamentos, municipios, sectores. ¿Me explico? Entonces, de una cosa a otra, para ir cohesionando entre párrafos, se utilizan los conocidos párrafos de enlace o transición. Unen información, pueden ser retrospectivos o prospectivos, es decir, se habla del futuro o del pasado en un esquema cronológico. Y los de conclusión, pues sabemos que finalizan el texto. Importante que den un resumen, una sinopsis de todo lo que usted habló en su texto, en su ensayo. Expresan en esencia el contenido, ahí justamente es lo mismo, y asumen la postura del autor. O sea, está bien que usted me haya hablado de 20 libros que usted leyó, investigó, está bien que usted me hable de los filósofos más brillantes de la historia, pero ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué es lo que le va a quedar a usted que le quiere transmitir a su lector? Esos son los párrafos de conclusión. Y los párrafos informativos, pues ya es más contemporáneo, más actual. Usted se puede basar en hechos del acontecer nacional, internacional, o una información detallada sobre algún tema específico. Muy bien, ahí estamos entonces con los párrafos. Aquí les voy a dar otro ejemplo que tengo. Esto es lo que les puse ahí en el mapa mental. Tipología y desarrollo, dispositivos argumentativos, contraargumentativos. Miren, cuando es argumentativos y contraargumentativos, importante, usted no va a escribir solo lo que quiere, lo que le gusta, y todo va a escoger a todos los autores que hablen de lo mismo. Entonces usted va a sesgar su discurso, porque va a ser ideológicamente alienado o alienante, puesto que no hay otro autor que se contradiga. O sea, por eso le digo, la conclusión es su argumento. O sea, está bien que usted haya citado a personas, a genios allí en su texto, pero si no presenta su propio argumento, su propia conclusión, no sirve de nada ese texto. Bueno, eso ya lo habíamos visto, no entiendo por qué se repitió acá, solo es el diseño de... Vamos a ver un ejemplo de párrafo según los enunciados que lo componen. Para ello tenemos el vean siguiente texto. Vean cómo el Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros, según los elementos este que le ha sido el componen. objetivo por el cual se han organizado las sociedades a lo largo de la historia. Fue así como surgió esa compleja estructura política y jurídica. Este video siempre paralela tiene audio, pero por la plataforma que utilizo no es posible que les comunique ese audio. Externa. Y ahí solo estoy leyendo que yo el en párrafo la en el Constitución audio. política de Guatemala se establezca que el Estado es el responsable de la promoción del bien común. Muy bien. Una vez leído el texto en la... El párrafo está miren, el párrafo está compuesto de una oración principal y luego tenemos la explicación de la oración principal. Y por último, un ejemplo. En este caso menciona la Constitución Política de Guatemala, es un objeto, el sujeto del Estado, y ahí estamos. ¿Ven? Esa es una forma sencilla de estructurar un párrafo. Oración principal, explicación y ejemplo.
Veamos este otro video. Aquí vamos a hablar de la filosofía. La filosofía es inicialmente la reflexión del ser humano, su lugar en la naturaleza y la sociedad. Ha sido un ejercicio permanente para satisfacer la curiosidad innata del hombre. La observación reflexiva de los fenómenos puede despertar la búsqueda de explicaciones. No obstante, la verdad no es absoluta y solo es posible hacer aproximaciones. De ahí que el problema fundamental de la filosofía ha sido el pensar, el ser. Muy bien, tenemos una oración principal, una explicación y, por supuesto, el respectivo ejemplo. Bien, ven, les va haciendo esto, va empezándose esto ya a esculpir en su mente, estimadas, en su concepto, en su abstracción. Esto de la oración principal, la explicación y la ejemplificación, oraciones secundarias coordinadoras, independientes. Espero que sí. Voy a recibir opiniones, ya pasamos algunos minutitos. Quiero recibir opiniones. ¿Pueden proporcionar alguna opinión? ¿Cómo les parece esto? Bastante interesante la forma en la que se tienen que reformar los párrafos, porque, por ejemplo, yo cometía el error del ejemplo que nos dábamos al principio, de que párrafos muy extensos. Entonces, para ir controlando más la información que damos en el párrafo, está excelente de la forma de crearlos. Muy bien. Miren, yo no sé si echarme flores a usted o simplemente hacer énfasis en la importancia de esta información. Jamás de los jamases yo recibí un curso con esta explicación de cómo redactar un párrafo. Un párrafo, estamos hablando de un párrafo, no estamos hablando de un texto científico de citación de normas APA, no, estamos hablando de un párrafo. Y yo no, en toda mi formación, tanto de las licenciaturas, yo tengo 2 licenciaturas y 2 maestrías, en ninguna de las licenciaturas y en ninguna de las maestrías yo recibí un curso, ahí a lo lejos un pincelazo, pero no tan meticuloso, tan puntual, tan preciso como esto. Y les digo, esta es información muy valiosa y espero que ustedes pues puedan aprovecharla, le saquen el jugo y sigan manteniendo esa conciencia abierta, despierta, para captar este tipo de información, para que usted pueda crecer como persona, como profesional, que esto sume a su cartón, a su título o a su formación, que sume eso a su calidad de profesional, porque usted está aprendiendo a redactar, es decir, está aprendiendo a pensar y a comunicar lo que piensa. Y si aprende a pensar, lo va a hacer de una manera cada vez más compleja a través de la lectura y la escritura. Muy bien, gracias. Vamos a ver qué más tenemos acá ya para ir aterrizando. Miren hasta dónde se me fue por acá. Este es otro video. Es el mismo texto del video anterior. La filosofía es inicialmente la reflexión del ser humano, su lugar en la naturaleza y la sociedad. Ha sido un ejercicio permanente. De ahí que, hasta el final dice, la filosofía ha sido el pensar, el ser. Esta es la oración principal, pues ya la conocemos. Nuestra vieja amiga, la oración principal para iniciar el párrafo. Luego tenemos lo que está ahí marcado. Miren, eso es bien importante. Es el famoso sanguchito que yo le digo a eso. Lo que es las oraciones subordinadas y en medio tenemos la oración coordinada. Ha sido un ejercicio permanente. ¿Ha sido qué? Pues una oración subordinada, es decir, es dependiente, depende de otro texto para entenderse. Luego tenemos una oración coordinada, la observación reflexiva de los fenómenos puede despertar. Eso se puede entender. Lo que está en amarillo se puede entender si usted se lo lee a otra persona y le puede generar un tema de conversación. Lo que está aquí en anaranjado, no. No obstante, la verdad no es absoluta y solo es posible hacer. ¿De qué me estás hablando? De ahí que el problema fundamental de la filosofía, ¿de qué me estás hablando? ¿De ahí de qué?
Bueno, tiene que leer el texto que le precede para entender la oración. Y hasta allí vamos a dejarlo por el día de hoy. No sé si haya algo que ustedes me quieran aportar. La otra semana pues tenemos algunas otras formas de estructurar, modelos de organizar párrafos. Miren, para no cansarlos el día de hoy, tenemos algunas otras opciones, recursos, métodos para ir organizando los párrafos. De modo que si de esta clase les pareció interesante, la siguiente le va a parecer mejor. Adelante, ¿quién iba a opinar? Ya escuché un micrófono abierto. Misael, sí, está interesante la clase. Y bueno, tengo una duda, una inquietud. Siempre debe de ir primero la oración principal, o sea, en el párrafo siempre debe ser la parte principal, lo más importante, no puede cambiar de lugar, pregunto, no sé. Muy bien, la oración principal es la ubicación de la temática del párrafo. Eso ya sería, esas son modalidades variantes que yo les iba a explicar la siguiente clase, pero qué bien que se me adelantó, que puede ser al inicio del párrafo, en el medio del párrafo o al final del párrafo. Pero Sí, contener una idea principal. como te digo, yo estoy escribiendo un libro y estoy viendo cositas que pienso que son errores. De repente en la otra clase voy a decir, no es un error, está bien lo que estoy haciendo. Entonces Genial. estoy viendo eso, ¿no? Por eso que te digo, a veces yo he comenzado, por ejemplo, en un capítulo X, he comenzado por decir, decir las características de cierta persona, cierta ciudad, cierto lugar X, ¿no? Decir lo más lindo, lo más bonito, ¿no? Que pueda haber, y recién decir, por ejemplo, el Cusco, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Justo. Que es lo principal, ¿no? O sea, para mí eso es lo principal, y eso no Machu está Picchu. en un inicio, eso está luego, ¿no? Por eso que quería saber si, pero bueno, ya será para la próxima clase. Miremos a ver qué nos trae la próxima clase, no se la pierdan. Sí, ¿Qué tan cerca estuve yo del Cusco y no tuve la oportunidad? Estuve cerca, llegué al lago Titicaca, sí, está muy interesante, Misael, muchas frontera gracias. entre Perú y Bolivia. Ay, pero bueno, será para la próxima que vaya al Cusco, vaya a Machu Picchu. De repente ahí vamos a conocer a la compañera. Muchas gracias, Nelly, por tu opinión. Claro, van surgiendo, van apareciendo nuevos temas, nuevas pautas, nuevos tips para que usted pueda ubicarse en su método, en su técnica de reacción. Bueno, no habiendo nada más que decir, les agradezco muchísimo su atención, sus oídos, su mente, su inquietud y sobre todo la iniciativa que tuvieron para apartar el día de hoy una horita y más minutos de sus actividades de ocio, de recreación o posiblemente de trabajo para prestarle atención a este sencillo servidor, igual que ustedes, que hace el intento de aprender un poquito más cada día. Les deseo que tengan una muy buena noche, que descansen con respecto pues a los pagos. Ya les voy a hacer llegar la información ya para mañana, pasado mañana posiblemente. Y ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche y que descansen. Gracias, Lick, igualmente. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adiós. Buenas noches.